Buenas tardes, soy Cristina y en el podcast de hoy hablaremos sobre los pentecostales. Seguramente hayáis escuchado hablar de los pentecostales porque en las elecciones del 2018 en Brasil, Bolsonaro ganó las elecciones que le habilitaron a presidente en el año 2019, pero las ganó y fue noticia mundial gracias al apoyo pentecostal. Entonces, hemos visto interesante explicaros quiénes son los pentecostales y por qué hay tanto revuelo en torno a este grupo cristiano. Pues bien, vamos a empezar contando quiénes son los pentecostales y como tal no podemos ofreceros ninguna definición porque no hay consenso en las definiciones en torno a este grupo, porque cada iglesia es de su padre y de su madre, dependiendo de la iglesia harán unas cosas u otras, pero lo que sí podemos decir es que nos referimos a él como el movimiento religioso que enfatiza el bautismo en el Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo a través de prácticas sobrenaturales. Ahora os explicaré de manera más precisa qué implica todo esto. Primero vamos a explicar qué son los dones del Espíritu Santo. Pues bueno, los dones del Espíritu Santo tienen una primera aparición en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia y producto de ello comienzan a hablar en lenguas desconocidas que son lenguas angelicales. Y a eso se le llama el día de Pentecostés, 10 días después de que Jesús subiera de nuevo al cielo. Por ello, los pentecostales se llaman como se llaman, porque hacen referencia a ese Pentecostés y a cómo el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes de la iglesia del primer siglo. Posteriormente, la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, de los versículos 1 al 11, se mencionan diferentes capacidades sobrenaturales que pueden llegar a ofrecer el Espíritu Santo. Por ejemplo, palabra de sabiduría, don de ciencia, don de fe, don de sanidad, don de milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, don de lenguas y don de interpretación de lenguas. Pues bien, todos estos dones se describen como capacidades sobrenaturales que trae la llegada del Espíritu Santo a una persona. Pues bien, lo que vienen a decir los pentecostales es que esta experiencia de recibir dones por parte del Espíritu Santo, dones sobrenaturales, no se limita a la iglesia primitiva, es decir, a lo que relata Hechos el día de Pentecostés, sino que siguen vigentes para las personas a día de hoy. Y es así como aparece la figura del estadounidense William Joseph Seymour, que a inicios del siglo XX crea la primera iglesia pentecostal en la calle Azusa. Podéis buscar el avivamiento de la calle Azusa y os dará muchísima información acerca de este inicio y de esta persona. Hemos de decir que Seymour tenía una especial preocupación por el segundo bautismo. Os explico un poco. El primer bautismo dentro de las corrientes cristianas es el que se realiza de agua. Algunas corrientes las hacen de bebés y otras pues ya de mayores. Ese se configuraría como el primer bautismo, pero Joseph Seymour habla de un segundo bautismo que es el del Espíritu Santo. Realmente lo que defiende él es que una persona no es salva hasta que no recibe el bautismo del Espíritu Santo, es decir, que no solo es necesario el de agua, sino del Espíritu Santo. Y bueno, eso luego lo apoyan en diferentes versículos bíblicos. También he de decir que no todo el mundo dentro del protestantismo, porque los pentecostales forman parte de los protestantes, apoya esta postura. Algunos dicen que estos dones ya no están vigentes, que solo fue una etapa descrita por la Biblia excepcional y específica y puntual. Pero bien, os preguntaréis por qué es importante el pentecostalismo. Pues el pentecostalismo es importante porque es la rama cristiana que más crece y a mayor velocidad en el mundo, más que los católicos, que los ortodoxos o incluso algunas ramas del protestantismo más antiguo, como puede ser el calvinismo o el luteranismo. Así que podemos decir que dentro de las características que definen el movimiento pentecostal es esta nueva forma de presentar el mensaje cristiano, destacando el papel del Espíritu Santo y de los dones que proporciona. Es decir, que no solo es necesario haber realizado el bautismo de agua, como os he explicado, el primer bautismo, sino que también debe de haberse experimentado el bautismo en el Espíritu Santo, que quiere decir que el creyente recibirá en algún momento de su vida capacidades sobrenaturales, dones del Espíritu Santo, como símbolo de esa conversión. La segunda característica que hemos mencionado por la cual los pentecostales son muy importantes
importante es el rápido crecimiento de los creyentes, que esto puede deberse a que tienen un componente de evangelización muy acentuado, es decir, que evangelizan más que los testigos de Jehová, diría yo. Y en segundo lugar a que estas personas por lo general provienen de Latinoamérica y se han ido pues con la inmigración pues esparciendo alrededor de diferentes países. Y para que os hagáis una idea, en España podemos decir que tuvo un rápido crecimiento. Por ejemplo, si comparamos el movimiento reformado con el movimiento pentecostal, que ambas son ramas dentro del protestantismo, el movimiento reformado en 1932 tenía cerca de 2.362 personas aproximadamente, tras que el movimiento pentecostal tenía 10 aproximadamente, porque ya sabéis que estos datos son muy difíciles de corroborar. Entonces, estas eran las cifras en 1932, pero es que en 1990 hay un cambio súper brusco y los pentecostales de ser 10 pasaron a ser 37.601 personas y seguramente más que las que aparecen en los datos, mientras que el movimiento reformado pasaron a ser de 2.362 en 1932 a 1.838 en 50 años después. O sea que el crecimiento que tuvo la rama pentecostal en España es inmenso y sigue siendo más grande a día de hoy. Lo que pasa es que es muy difícil de saber cuántas personas creyentes hay dentro de una religión, pero bueno, estos datos nos reflejan un poco la realidad. La tercera característica que es digna de mención es la inmensa capacidad de adaptación. Por ejemplo, el pentecostalismo se ha adaptado a culturas tan diferentes como pueden ser las culturas nórdicas o las culturas mediterráneas. Hemos de decir también que otra característica que define este grupo es que la mayoría se encuentra en el cono sur, y es que saben utilizar muy bien las herramientas tecnológicas de difusión para su mensaje. Han sido los primeros en tener telepredicadores, en tener programas de radio, y no son las típicas, sino que tienen más dinamismo. Por ello, su capacidad de atracción de las multitudes ha desembocado en una pluralidad inmensa. Es lo que decíamos al principio del programa, que cada iglesia es de su padre y de su madre, y es muy difícil de poder abarcar en una definición a tantas iglesias. Seguramente que si preguntáis a alguno de vuestros amigos de rama protestante, alguno de ellos será pentecostal, e incluso famosos como Justin Bieber, Selena Gómez, Oprah Winfrey, Hailey Baldwin, todos ellos han acudido o acuden a iglesias pentecostales, en este caso a la famosa iglesia de Hillsong, que se destaca por sus canciones fabulosas. Yo las he escuchado y la verdad que me parecen preciosas. Y bueno, para finalizar el podcast de hoy, quiero preguntaros qué opináis de la postura de los pentecostales en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Nos vemos en el próximo episodio, que será igual o incluso más interesante, y que Dios nos pille confesadas.